nuestro colega. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bien, en el rubro los liberales más locos del mundo, vamos acumulando capítulos del 10 de diciembre del año pasado en el que recuperamos los argentinos la libertad y no pasa un día sin que los defensores de esa libertad nos prohíban algo, nos anuncien que algo que antes podíamos hacer dejamos de hacerlo, que hay un derecho que perdimos en nombre de esa libertad. Bueno, el último capítulo es la unidad de ciberpatrullaje. Esto parece sacado de alguna novela distópica que uno vería en Netflix diciéndome realmente es poco creíble, es inverosímil. Pero sí, existe una unidad de ciberpatrullaje creada por decreto bajo la órbita de nuestra querida ministra Pum Pum. Doctora Salvo, usted sabe algo más sobre el tema. Sí, pero hay una película que nos puede anticipar. ¿Recordás Minority Report? Absolutamente, que era frenar, anticiparse. Exactamente. Bueno, esta es una resolución del Ministerio de Seguridad, la 710, es decir, está por debajo de la Constitución Nacional y las leyes, pero se lleva puesta la Constitución, las leyes, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, que es la estrella del Estado liberal, la estrella de los liberales. Es decir, que el Estado no se entromezca en tus cuestiones privadas. ¿Pero qué es lo que dice? Esta unidad sirve para investigar redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios de Internet, pero también la llamada Internet profunda. ¿Para qué? Para investigar delitos o identificar personas o también anticipar situaciones de riesgo sospechosas. Eso es Minority Report. Más abierto no se consigue. ¿Recordás cuando se hablaba en la última dictadura de los subversivos, de la persecución, de atentar contra el orden público? Todos estos tipos o determinaciones abiertas hacen que lo que se haga es una incursión de pesca de las fuerzas de seguridad y fuerzas policiales federales. ¿Esto para qué sirve? Bueno, la ministra Pum Pum ya lo hizo en el gobierno de Mauricio Macri, con los tuiteros, con personas que simplemente hacían chistes, los mandaba a buscar, los encanaba. Entonces, esta resolución se enmarca y se articula con otras dos cuestiones muy importantes. Primero, el famoso presupuesto de 100 millones de pesos de la CIDE, es decir, en negro, sin rendimiento de ningún tipo de cuentas. Y en segundo término, de un protocolo que ya en el mes de junio, con la resolución 428 también del Ministerio de Seguridad, se les impuso a las fuerzas de seguridad para, a través de la inteligencia artificial, buscar delitos. ¿Cuál es el peligro? Bueno, Renco, la Unión Europea dice que establecer perfiles, por ejemplo, criminales, a través de la utilización de la inteligencia artificial no solamente da muchos yerros, sino que viola el principio de inocencia, porque puede llegar a construir con sesgos ideológicos, de raza, de credo, de opción sexual, sí, opciones criminales. Sería como un Lombroso 2.0, Rinconet. Entonces, ya te digo, estos dos hechos son importantes y fundamentales. La constitución o el resurgimiento de la CIDE con estos 100 millones de pesos, que es el 70% del presupuesto de la CIDE, con más el protocolo que ya estableció Bullrich en el mes de junio. Ahora, la ministra Frederick dijo, a ver, esto, la ex ministra Frederick, no de seguridad, esto es muy peligroso porque no solo que se establece para delitos de extorsión, intimidación, amenazas, narcotráficos, que son delitos que incluso el gran fiscal Estornel utilizó para llevar al fuero federal a los manifestantes en protesta de la aprobación de la ley de bases, sino que se pregunta, ¿qué aparatos se van a usar? ¿Sobre qué datos? ¿Cómo se van a guardar esos datos? Amerita un pedido de acceso a la información pública. Tenemos una ley que dice, ¿no? Y si llegaran a usar un tipo de aplicación conocida como Pegasus, dice, sería muy peligroso porque es un espía sofisticado. Otra cosa, y por último, esto viola la ley de inteligencia nacional.
que dispone que sin orden judicial, que es lo que están habilitando, no se puede recabar ni almacenar datos de las personas, entre los que están las redes sociales. Es decir, se está estableciendo un nuevo estado de vigilancia y disciplinamiento a través de la inteligencia artificial, que por supuesto es falible y que va a ser una herramienta más de las fuerzas de seguridad atadas al oficialismo político para terminar de amedrentar las protestas que van a surgir con este modelo de exclusión. A mí me gusta mucho la idea de la expresión salir de pesca, que se usa mucho para nuestros oyentes que no estén, que no la comprendan en todo su esplendor. ¿En qué consiste esto de que un juez, es algo que hacía Bonadío, por ejemplo, claramente, allanaba la casa de Cristina y se iba llevando cosas y esas cosas le permitían abrir otras causas? Y esto va directamente con el principio de inocencia, porque el derecho juzga conductas, no pensamientos. Los pensamientos los juzgarán otro tipo de disciplinas, la religión, la fe, pero no la conducta externa. Por eso se habla del principio de inocencia. Para revertir ese principio de inocencia tenés que tener pruebas. Ahora, fíjate vos cómo se ata al Estado parapolicial que constituyó Macri con la mesa judicial, a través de su pata judicial también de disciplinamiento. Se habla de analizar en esta última resolución actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales. Es decir, van a ver alguna publicación. ¿Se acuerdan cuando perseguían a los iraníes en teorías que pedían 2 kilos de helado? Sí, era menta granizada, lo cual es profundamente sospechoso. Bueno, eso es una amenaza potencial. ¿Cómo lo van a justificar? Como justificaron, por ejemplo, y trataron de terroristas a los manifestantes. Ojo que esto también va de la mano de un nuevo proyecto de ley que habla del terrorismo. Por supuesto que si uno analiza en forma vacía, dice, claro, ¿quién va a estar en contra de que se sancionen las amenazas, la extorsión, la coacción? El tema es cómo se utilizan esos dispositivos. ¿Y cuáles son las amenazas? Es muy peligroso porque van a penalizar las publicaciones, la libertad de expresión, los pensamientos y lo que consideren sospechoso y potencial. Yo quiero cerrar con esto. La ley de prescindibilidad, que fue la regla estatal 21.274 de abril de 1976, plena dictadura o inicio de la dictadura militar, permitía, sin sumario previo, cesantear a todos los empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal que se consideraran sospechosos de subversión. Atemos cabos y veamos que se trata de exactamente lo mismo para imponer también el mismo modelo económico. Es que yo creo que todo está relacionado, en general uno lo ve como si fuera un tema judicial. No es un tema judicial, no. Es el marco de un plan de negocios. Finalmente hacia eso apunta. Pero como todo tiene que ver con todo, también vemos una discusión que tiene que ver con un plan de negocios en lo que está pasando en Venezuela. Recién Roberto nos hablaba de la tensión que hay en Caracas entre opositores a Maduro y defensores de Maduro. A mí lo que me sigue pareciendo absolutamente asombroso es que el presidente de los pies de ninfa, nuestro presidente, pueda tratar de golpista a Maduro sin absolutamente ninguna prueba, sin que se hayan presentado las actas de comicio, y sobre todo haciendo un llamamiento al golpe de Estado, digamos, invocando a las Fuerzas Armadas venezolanas para que derroquen a Maduro. Lo hizo también el expresidente Mauricio Macri, y eso no generó ninguna situación de incomodidad en la pata legalista, la pata institucionalista y coso que representa la Unión Cívica Radical, que aprovecho para saludar. No está funcionando este micrófono. Me han querido censurar. Nosotros mismos. Con Pato lo digamos. Acá me dicen de la operación es que no me aguanta más, y yo lo entiendo, yo tampoco me aguanto más. Quiero decirle a nuestros oyentes que fue un momento de censura, pero breve, una microcensura. Denunciamos desde la Radio Las Madres microcensura. No, lo que decía es que me asombra que un expresidente y presidente
actual puedan amenazar a Maduro, puedan invocar la posibilidad de un golpe de Estado, es decir, algo que sería hoy en Venezuela un baño de sangre, sin que sus socios legalistas, el Partido Radical, manifieste alguna incomodidad al respecto. Pero bueno, todo esto me hizo acordar otra época, la época de Cambiemos, donde teníamos a un gran canciller, el canciller Faury, ustedes se acuerdan. El que lloró. El que lloró. Casi como Cavallo. Exactamente, lloró cuando iba a salir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que finalmente no salió. Pero él tenía una interpretación. Ustedes hoy nos hemos olvidado de ese personaje, pero en 2019 existía un presidente virtual que se llamaba Juan Guaidó en Venezuela, y que era el chico nuevo del barrio. Todo el mundo se quería fotografiar con él, el mundo lo quería saludar. Bueno, eso fundió como nieve al sol, pero quisiera recordar qué es lo que decía el canciller de aquella época sobre Juan Guaidó. Como presidente encargado por la Asamblea Nacional para llevar adelante esta convocatoria, no solo a las fuerzas civiles de la población venezolana, sino también a la Fuerza Armada Bolivariana, que tiene que darle también su apoyo al gobierno constitucional de Guaidó. Canciller, si ese apoyo no se materializa en las próximas horas o en los próximos días, ¿qué se puede esperar de la crisis? ¿De cómo puede llegar a seguir? A ver, nosotros entendemos que hay que ir siguiendo este tema paso a paso. No es para hacer prognosis o proyectos de los próximos días. Esperemos que toda la manifestación que está teniendo lugar de este día permita que sectores de las Fuerzas Armadas se sumen en su apoyo a Guaidó, y de este modo haya como un mecanismo de ruptura y el inicio de conversaciones genuinas con el madurismo para una convocatoria y un proceso eleccionario. Si esa ruptura no sucedió en estos últimos meses, donde ya hubo varios llamados de Juan Guaidó a las Fuerzas Armadas, ¿qué le hace pensar, canciller, que eso sí puede suceder hoy? Bueno, vemos que cada vez hay elementos crecientes de la disidencia militar. Como le digo, un sector del SEBIN lo ha dejado en libertad. Es interesante volver a ver lo que era el apoyo del gobierno de Cambiemos, es decir, de Mauricio Macri, cuya continuidad es La Libertad Avanza, a este personaje espectral que era Juan Guaidó. Nadie le pedía los votos, las actas. Guaidó era presidente, y además ya también haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas venezolanas dieran su apoyo. Pero también pensando en esto de el llamado a un golpe de Estado, también recordamos al mismo Faury explicando que el golpe de Estado contra Evo Morales en realidad no era un golpe de Estado, sino que el ejército, las Fuerzas Armadas, le había pedido amablemente que se retire. Exactamente. Claro, y no entendé nada. No entendé nada. Y Evo dijo, bueno, dale, listo, me rajo, y que ahí hubo como un momento de frenesí, de alegría, donde entraron en la residencia del presidente Evo Morales. Todos recordamos eso, los periodistas paseando y diciendo cómo tenía una cinta de correr, tenía hasta 2 pares de zapatillas, Evo, una cosa escandalosa. Pero volvamos al que era nuestro canciller en aquel momento, Faury, explicando qué es lo que pasó en Bolivia. Como lo dije al inicio, en este momento y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir esto como un golpe de Estado ya existente. Creemos que es muy importante el rol de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, simplemente para garantizar la continuidad de la vida institucional de Bolivia, y no asumir ni tener un rol más protagónico que el que le marcan las leyes de Bolivia. Esto es maravilloso. Es decir, por supuesto, después dice, bueno, que no tengan un rol por fuera de lo que mandan las leyes de Bolivia, pero lo que está diciendo es que no hubo golpe de Estado. En otra entrevista decía que Evo Morales podría haber
negado, se podría haber negado diciendo, mira, no me interesa, voy a mantener, entiendo lo que me pide las Fuerzas Armadas con las armas, pero he decidido seguir adelante. Bueno, esas fantasías son propias de nuestra derecha, que ve dictaduras donde no las hay y no ve dictadura donde la hubo, por ejemplo. Y apaña las existentes. Claro, apaña las existentes. Ahora, en Venezuela no hay conflicto, por supuesto que hay conflicto. Hay que esperar las actas, ver exactamente cómo que se termine el proceso de las elecciones. Pero el debate es otro. Da la casualidad que quienes defienden al presidente de los pies de ninfa, quienes defienden el ciberpatrullaje, quienes defienden la restricción de derechos, la restricción de libertades individuales, quienes consideran que está bien que la policía o que la gendarmería pueda detener ciudadanos por manifestar, o que se pueda echar a alguien, a un empleado público por ser un militante, es decir, por sus ideas políticas, quienes defienden eso nos alertan sobre el peligro de Maduro. Bueno, es al menos un poco contradictorio. Pero doctora, ¿vos ves alguna? ¿Te parece que hay una similitud en esto, en esta continuidad entre Cambiemos y La Libertad Avanza, es decir, de apañar un golpe de Estado o hacer un llamado a las Fuerzas Armadas? A mí me parece que hay que verlo también en una lógica de la geopolítica actual, ¿no? Me parece que en esos términos nos encontramos ante una situación similar a lo que sucedió con el Plan Cóndor y las dictaduras latinoamericanas de los años 70. Solo que en ese momento, digamos que era la única herramienta vigente como para poder establecer este modelo económico que pretenden a través de Venezuela, ¿no? Porque ya cuando Estados Unidos dice que hay libertad, y justo en los países que hay petróleo no hay libertad, o no por lo menos como ellos quisieran. Entonces, me parece que siempre hay que volver a la materialidad y al proyecto económico o al plan de negocios que tienen instalado, porque lo demás es un síntoma, es instrumental, es una expresión, es un fenómeno que puede cambiar, y esto pasa en la continuidad entre Cambiemos y el proyecto de Milei. Yo creo que, o el gobierno de Milei, la radicalización de Milei obedece a ser la segunda experiencia en donde la derecha arriba por el voto popular, digamos que Macri fue la prueba de laboratorio, y a sus modos desembosados que creo que encajan con una sociedad que está con un profundo desasosiego. Recién hablaba Héctor Recalde de esto, con una profunda tristeza, un gran desencanto con la política. Eso tiene mucho que ver con la gestión anterior de nuestro gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, que no llegó a cumplir una agenda. Pero digo, fíjate cómo se acomoda también el tablero, ¿no? Como o lo que llaman tanto progresismo, en definitiva es alinearse a esta carcasa democrática. Yo no podía creer cuando lo escuché a Boric hablar. No sé si escuchaste lo que dijo en relación a... Leí sus... Ya viene de hace un tiempo esta parte. Entonces, ese es el proyecto lavado que quieren. Esos son los dirigentes, o ese es el tipo de alternancia que precisan. Que en definitiva los cuestionen las bases o no enmarquen en un contexto sociopolítico y económico lo que está pasando en cada país. ¿Qué se tiene que pronunciar Boric en ese sentido con respecto a Venezuela? Digo... la gran moderación es la perdedora del mundo, y tenemos todavía dirigentes que se posicionan del lado nacional y popular, se posicionan, pero que sus actos no se corresponden con eso. Entonces, creo que hay grandes similitudes, de la historia se aprende, en términos históricos 50 años no es mucho, y bueno, lo estamos viendo ahora. Muy bien, bueno, Roberto Caballero, antes de subir al avión, en el aeropuerto donde pasó la noche, queremos denunciar esto, tuvo que pasar una parte de la mañana ahí, nos dejó un mensaje, lo escuchamos en este preciso momento.
Tenemos el problema de inestabilidad de la conexión. Decirles que mañana vamos a estar haciendo una amplia crónica sobre lo ocurrido en estos días aquí en Caracas, en esta Caracas convulsionada a partir nada más y nada menos que de un resultado electoral que no era el que esperaba María Corina Machado y la gente que habitualmente se juega a la violencia y la guarimba aquí en Venezuela, que es claramente sectores vinculados a la oposición y con el apoyo del Departamento de Estado desde siempre. Dicen que en el día de mañana o pasado están ya las actas definitivas, superado lo que fue este problema técnico que aduce la autoridad electoral en Venezuela para ofrecer las actas de la elección del domingo. Elección que en base a su sistema electoral ha sido cristalina, sí, obviamente sobre el tema del recuento y los datos finales es donde hay todavía una cuestión irresuelta que esperamos que se resuelva pronto también. De todos modos, las escenas de violencia son las que ya estaban pautadas de antemano, ¿no? Digo, por estos sectores opositores. Me parece que lo que se procura es voltear al gobierno de Nicolás Maduro, digamos, ¿no? Hacerlo en base a una insurrección con escenas de violencia y sabotaje y un gobierno que resiste, ¿no? Que se resiste, que ha resistido en todos estos años junto a su pueblo. Y bueno, el final está abierto en esta historia. Para mí ha sido realmente un compromiso grande y también creo haber sido testigo de un momento histórico trascendental en la patria de Chávez. Estoy realmente muy contento por eso. Mañana le voy a contar más detalles, sí. Mañana vamos a estar llegando, si Dios quiere, a la Argentina. Vamos a poder hablar con mucha más tranquilidad y con más estabilidad en la internet. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Bien, era el reporte de Roberto Caballero, que va a estar mañana acá en Caballero de Día. Nos despedimos. Muchísimas gracias, doctora Salvo. A usted, estimado. Muchas gracias a Silvio Soler en la operación, a Gary Castro y Juan Pablo Fierro en la producción, en streaming Emma Svinden y en las redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Y no toque botón, no cambie de dial. Ya llega Dani Tonietti y siempre es hoy. De la paz. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio